Muy buenos días, vamos a continuar con nuestra clase. Estamos en el grupo de Armonía 1 y continuamos con el tema de los intervalos. Aquí tienen la tabla que vimos en la clase anterior y lo único que vamos a recapitular de lo que vimos en la clase previa sobre la teoría de los intervalos es que ya habíamos hablado de que hay dos conceptos importantes en el intervalo, que es el número y el apellido. Ya no voy a repetir todo esto porque lo pueden ustedes volver a consultar en el video anterior todas las veces que sea necesario. Lo que vamos a hacer nada más es trabajar ahora sobre el sistema cromático para que vean una aplicación práctica de esto y podamos avanzar al sistema enarmónico. Entonces recuerden que tenemos dos puntos claves, el número y el apellido. Entonces voy a poner aquí un ejemplo práctico. Tengo mi bemol, do. Y lo que vamos a hacer es analizar este intervalo con nuestro sistema que estamos proponiendo aquí. Entonces mi bemol, do, tenemos... Este es el intervalo que vamos a analizar. ¿Qué debemos hacer? Entonces, paso número 1. Lo primero que tengo que hacer es sacar el número. ¿Cómo sacan el número? Tienen que contar los grados. Entonces, acuérdense que cuando sacamos el número y contamos grados, no nos importan las alteraciones. Entonces, aquí me está diciendo mi y do. Si yo voy al piano, para que sea todavía más gráfico, contar grados, si lo quieren ver en el piano, significa ir en las teclas blancas, ¿ok? Cuando yo saco el número del intervalo, no me interesan las alteraciones. Entonces yo aquí, aunque dice mi bemol, para mí es mi y este es do. Entonces voy a contar el número de grados y cuento así: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, el número que le corresponde a este intervalo es sexta. Entonces el número fue determinado por el número de grados que contamos en la distancia que está mediando entre estos dos sonidos. Ahora nos interesa conocer el apellido, que es el segundo aspecto del que hablamos en la clase anterior. Para conocer el apellido, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a pasarnos al sistema cromático. Acuérdense que el sistema diatónico, donde se cuentan tonos y semitonos, que es el que ya aprendimos en solfeo, es muy engorroso. Entonces nosotros no lo vamos a usar, vamos a usar solamente el cromático. Y para estudiar los intervalos pueden usar un teclado, que sería lo más práctico. Entonces vamos a hacer esto. Ahora sí voy a tomar en cuenta el mi bemol. Y lo que voy a hacer es contar los semitonos desde este sonido a este sonido. Entonces me ubico mi bemol y voy hasta este do. Y vamos a contar los semitonos. El primer semitono se cuenta en este punto. O sea, no se cuenta desde aquí, sino desde aquí. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semitonos. Si yo voy a mi tabla del sistema cromático, 9 semitonos, ¿qué intervalo es? Una sexta mayor. Entonces ya puedo ahora sí nombrar al intervalo. Lo que estoy escuchando es una sexta mayor, ¿ok? Si lo hiciéramos en el sistema diatónico, tendríamos que sacar una cuenta de 4 tonos y medio, lo cual es totalmente, impráctico, engorroso, y yo ya no les recomiendo que ya no lo piensen en la forma diatónica, aunque la aprendimos y es correcta, no estoy diciendo que es incorrecta, es correcta, pero no es nada práctica. Ahora, vamos a ver el siguiente intervalo. Entonces, ya que vieron este ejemplo, les debe ir quedando más claro cuál es el número en este intervalo. Cuando contamos el número, acuérdense que contamos grados. Entonces, contar grados en el piano sería irnos en las teclas blancas. Entonces, de la a fa. Por lo tanto, la, fa. Y cuento 1, 1, 2, 3. Cuando contamos grados, estamos contando desde la nota de inicio. La, sol, fa. Contamos 3, por lo tanto, el número que le toca a este intervalo es tercera. Ahora quiero saber su apellido. En ese caso ya voy a tomar en cuenta el fa sostenido. Entonces tenemos la y fa sostenido. Y cuento los semitonos. Cuando estoy contando semitonos, ya estoy involucrando las teclas blancas y negras porque estoy en el sistema cromático. Entonces, voy a contar los semitonos y se cuenta a partir de esta tecla, ¿sí? O sea, a partir de aquí se cuenta 1, no desde aquí. Esto lo hicimos cuando contamos grados, contamos desde el inicio, no, cuando contamos cromático, contamos a partir de la siguiente tecla. Entonces contamos 1, 2, 3. Tengo 3 semitonos. 3 semitonos, ¿qué significa? Que estamos ante una tercera menor, y así la nombro, tercera
menor. Y ese es el intervalo que estoy escuchando. Si tenemos ahora de sol a do, ¿cuál será el intervalo? Contamos otra vez los grados. De sol a do, voy sol, do. Entonces 1, 2, 3, 4. La nombramos como cuarta. Y necesitamos ahora comprobar los semitonos para saber qué tipo de cuarta es. Y tenemos entonces semitonos, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 semitonos conté. Entonces 5 semitonos, si yo voy a mi tabla, 5 semitonos es el valor para una cuarta justa y así se llama mi intervalo, cuarta justa. De la a sol es un intervalo muy fácil, pero de todos modos vamos a hacer la comprobación. De la sol tenemos 1, 2. 2 grados, por lo tanto es una segunda. Y contamos los semitonos. A partir de este la contamos 1, 2. ¿Sí? Acuérdense que es a partir de la siguiente tecla. Parto de aquí, pero cuento aquí. 1, 2. 2 semitonos es lo que le corresponde a una segunda mayor. Y el intervalo que estoy escuchando aquí es una segunda mayor. Ahora tenemos de re a fa sostenido. Entonces contamos de re, pero como estoy contando el número, no me interesa el sostenido, solo los grados. Entonces tengo re, 1, 2, si, la, sol, fa. Entonces de re a fa me están pidiendo el intervalo. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombramos al intervalo, su número va a ser sexta. Y ahora debo contar el fa sostenido para saber el número de semitonos que voy a contar. Entonces me voy otra vez a esta tecla, re, y voy a ir a fa sostenido, que es lo que me pide la pregunta. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semitonos. 8 semitonos en mi tabla es el valor para una sexta menor. Y ese es el nombre. Y en este ejemplo, ahora tenemos de sí a mi. Voy a contar otra vez el número. Entonces cuento de sí a mi. Cuento 1, 2, 3, 4. Por lo tanto tengo 4 grados. Le llamo a esto cuarta. Y ahora vamos a sacar el apellido del intervalo. Entonces ahora sí contamos el si bemol. Si bemol a mi es lo que me está pidiendo la pregunta. Y cuento los semitonos. Ya sabemos que contamos a partir de esta tecla. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 semitonos. 5, perdón, nos faltó un semitono. 5, 6, perdón. Llegamos a la nota que queremos. 6 semitonos. Entonces 6 semitonos nos está diciendo que la cuarta es aumentada. ¿Ven? Y esta sería la aplicación práctica del sistema cromático que tenemos ya tomando como una síntesis de lo que vimos en la clase anterior. Por el momento, esto es lo que necesitan aprenderse, memorizar los intervalos, memorizarse la tabla de intervalos con los semitonos que corresponden. Por el momento no estamos viendo intervalos alterados, por ejemplo, aumentados, disminuidos, dobles aumentados, compuestos, simples. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita lo importante es que se memoricen esta tablita y que sepan la cantidad de semitonos a qué intervalo se refiere. Por ejemplo, 9 semitonos es el valor de una sexta mayor, 11 semitonos de una séptima mayor y así, ¿no? 3 semitonos de una tercera menor, 5 semitonos es la cuarta justa, 7 semitonos es la quinta justa, 8 la sexta menor, 9 la sexta mayor, etc. Y les diría que para que puedan entender este tema, pues se auxilien con un teclado, y si no tienen un teclado pues lo pueden dibujar, porque la idea nada más es que vayan ubicando sus cuentas al medir intervalos dentro del teclado, que sería lo más práctico. Entonces acuérdense que está por un lado el número, que se mide de forma diatónica. El número solo se mide por grados, que significa que en el piano cuentan teclas blancas, y los semitonos ya implica que vamos contando teclas blancas y negras porque ya vamos contando semitonos y eso nos va a dar el apellido del intervalo. Por último, para terminar esta clase, vamos a avanzar también al sistema enarmónico. El sistema enarmónico a veces es engorroso y no queda claro por qué existe. ¿Qué es la enarmonía? Bueno, la definición clásica de enarmonía es que tenemos un mismo sonido pero con diferente grafía. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sol bemol, este sol bemol puede ser también fa sostenido. Es decir, tenemos el mismo sonido,
pero lo podemos representar con dos grafías diferentes. Esta tecla la puedo representar como sol bemol o la puedo escribir en el pentagrama como fa sostenido, y eso es a lo que llamaríamos enarmonía. Las enarmonías tienen una función práctica en la música tonal. Nosotros vamos a ver un curso de armonía tonal, por lo tanto la enarmonía sí tiene una función dentro de este sistema. Si hablamos de música atonal, que ya estamos hablando del siglo XX, de la época de Schoenberg, de Alban Berg, de Luigi Nono, Luigi Dalla Piccola, etcétera, etcétera, dentro de los compositores atonales en el siglo XX, el concepto de enarmonía se vuelve irrelevante. Ahí se habla de equivalencias enarmónicas y desaparece la enarmonía, pero eso es en la música atonal y ya hablamos en corrientes del siglo XX. Nosotros estamos ahorita en un contexto tonal y la armonía que vamos a estudiar pues es la armonía básicamente que se practicó en el siglo XVIII, gran parte del siglo XIX y que todavía se sigue utilizando en la música popular y comercial de la actualidad. En ese contexto de tonalidad sí se usan las enarmonías y no es lo mismo, por ejemplo, como aquí decir que este es un sol bemol o decir y escribir esto como un fa sostenido. Desde el punto de vista tonal tiene implicaciones diferentes. Por eso existe el sistema enarmónico, porque estamos hablando que la enarmonía tiene sentido en relación a la tonalidad, pero cuando desaparece la tonalidad, como en la música atonal, en ese contexto ya la enarmonía deja de tener un papel. Entonces, el sistema enarmónico, lo que vamos a ver es que nuestros intervalos básicos van a tener una equivalencia enarmónica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una segunda menor es el equivalente enarmónico a un unísono aumentado. ¿Sí? Si tuviéramos un unísono aumentado, su equivalente sería equivalente a una segunda menor. Después tenemos la segunda mayor. ¿Cuál va a ser su equivalencia enarmónica? Su equivalencia enarmónica va a ser la tercera disminuida. Después tenemos a la tercera menor. La tercera menor va a ser equivalente a la segunda aumentada. Después tenemos a una tercera mayor. La tercera mayor va a ser equivalente a una cuarta disminuida. Cuarta disminuida. La cuarta justa va a ser el equivalente a una tercera aumentada. Acuérdense que el signo más quiero decir que es aumentado. La cuarta aumentada es equivalente a una quinta disminuida. Ahora, ojo, la cuarta aumentada también ya está contenida, o sea, la quinta disminuida, ya de por sí ya la teníamos incluida en este nivel de la cuarta aumentada, o sea, es equivalente por enarmonía una con otra. Luego, la quinta justa. Una quinta justa sería el equivalente de una sexta disminuida. ¿Sí? La sexta menor es el equivalente a una quinta aumentada. Una quinta justa quinta aumentada. La sexta mayor va a ser el equivalente a una séptima disminuida. La séptima menor tiene su equivalencia enarmónica en la sexta aumentada. Y la séptima mayor es el equivalente a una octava disminuida. Ahora, fíjense en una diferencia entre estas dos columnas. En esta columna tenemos los números y nombres de los intervalos que se usan en la práctica. Estos son los que ustedes se deben de aprender. Pueden ver que las equivalencias enarmónicas salen nombres raros, por decirlo así. Terceras disminuidas, cuartas disminuidas. Tengan en cuenta que estos intervalos en el sistema enarmónico son intervalos que van a salir como resultado de una alteración cromática. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahorita? Para ir ya contemplando toda esta tabla completa de estudio de los intervalos. Lo primero que tienen que aprenderse es esta columna con el valor cromático que le corresponde a cada intervalo. Eso es lo que hay que memorizar. Después,
después de eso podemos empezar a memorizar las equivalencias enarmónicas. Entonces, en esta tabla que nos dice, esta va a ser nuestra lectura completa del intervalo. Por ejemplo, tercera menor. ¿Qué valor o qué distancia media en una tercera menor? Pues en una tercera menor son 3 semitonos. Aquí lo podemos ver. 1, 2, 3. Esta es una tercera menor. Entonces, tercera menor son 3 semitonos. En el sistema diatónico, convencionalmente se dice que la distancia es de tono y medio. Bueno, pero 3 semitonos es más práctico. Ahora, la tercera menor, ¿a qué equivale? Equivale a una segunda aumentada. ¿Sí? Entonces les voy a poner aquí el ejemplo. Yo puedo escribir fa, la bemol y fa, sol sostenido. Vamos a analizar este ejemplo para terminar ya la clase. Fíjense que aquí tengo un intervalo, dos intervalos que son equivalentes enarmónicamente. Vamos a hacer el análisis. Si sacamos el número de fa a la, ya sabemos que contaremos 3, ¿no? 1, 2, 3, y ese es el número. 3, tercera. Y en este, de fa a sol, obviamente, el número va a ser segunda. De entrada pueden ver que ya hay una diferencia entre las dos escrituras, porque aquí el número es tercera y aquí es segunda. Pero ahora vamos a sacar los apellidos. Tenemos un la bemol, por lo tanto vamos ahora sí a tomar en cuenta el la bemol y contamos 1, 2, 3. Conté 3 semitonos ahora. 3 semitonos ya me lo sé de memoria. Ya sé de memoria que 3 semitonos es el valor de la tercera menor. Por lo tanto esto se le llama tercera menor. Ahora, voy a contar de fa a sol sostenido los semitonos. De fa a sol sostenido. Y cuento. 1, 2, 3. Otra vez me salió la misma cuenta. Me salieron otra vez 3 semitonos. Pero es una segunda. Es decir, tengo 3 semitonos, pero ya no es una tercera, porque es una segunda, es lo que dice el número. ¿Pero qué segunda es? Es la segunda aumentada. Es decir, quiere decir que estos dos intervalos suenan exactamente igual. Suenan los dos iguales. Entonces, ¿qué está pasando? Que tenemos aquí una equivalencia enarmónica. Y lo podemos ubicar porque tenemos nuestra tabla. La segunda aumentada es equivalente a la tercera menor. Ambas miden tercera menor. ¿Cuál es la única diferencia entre estas dos? La única diferencia es la grafía. Porque esa es la definición de la enarmonía. Estos dos intervalos suenan igual, pero se escriben diferente. Ahora, nuevamente, para terminar, podemos decir, bueno, ¿y por qué lo hacemos así? ¿Cuál es el sentido de eso? Si es lo mismo. Acuérdense que en la tonalidad, hablando en contexto tonal, no es, ahí sí tiene importancia. Por ejemplo, esto tiene sentido en la escala de la menor, pero esto no tiene sentido en la escala de la menor. Esto podría tener sentido en la escala de fa menor o en la escala inclusive armónica mayor de do mayor. O sea, estaríamos diciendo que aunque suenen igual, pero implicarían diferentes escalas y diferentes tonalidades. Y esa es la razón de las enarmonías en la música tonal. Bien, pues esta es nuestra segunda clase y espero que vaya quedando claro el tema y vamos así paso por paso desmenuzando el tema de los intervalos, que es fundamental que lo dominen y que lo tengan bien entendido. Es una parte que es medular y clave de la teoría musical y por eso nos vamos a detener un poco en explicarlo. Muchas gracias.